Vamos a ver los versículos 29 al 32 de Génesis capítulo 5 para proceder de inmediato a estudiar el capítulo 6. Dice la Biblia, después de toda la genealogía que estudiamos, que llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Quiero que ustedes observen en esta noche que Noé procedía de una familia cristiana directamente. Noé fue nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc, el que fue llevado al cielo sin morir. Vemos que su padre Lamec, el padre de Noé, Lamec, le puso ese nombre, guiado por fe al citar las palabras de Génesis 3, 17 y 18. Fíjense lo que dice el versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí en este momento, Lamec, el padre de Noé, estaba citando, acuérdense que no es el Lamec que vimos anteriormente, descendiente de Caín, este es otro Lamec. Y aquí está citando el padre de Noé las palabras de Génesis 3, 17 y 18, donde Dios maldice la tierra. Entonces, teniendo en cuenta la profecía que había sido dada en Génesis capítulo 3, Lamec le pone el nombre de Noé. La palabra Noé significa en el hebreo consuelo o descanso. No el nombre de Chelo, esa es otra cosa, consuelo, o sea, de descanso, de consolación. Ahora, vemos nosotros también que cuando el padre de Noé le dice, este nos va a aliviar de nuestras obras, o va a ser un descanso por el estado en que se encuentra la tierra, esto nos da a entender que el padre de Noé tuvo una revelación especial para haberle puesto este nombre y para haber en este versículo profetizado que realmente Noé sería aquel que salvaría al mundo en el tiempo del diluvio, a toda su familia, y en la predicación de Noé comenzaría a traer relajamiento al mundo entero. Ahora veamos lo que dice que el versículo 32, que Noé tenía 500 años cuando fue papá. Y a los 500 años Noé engendró a los 3 hijos que tuvo, a Sem, a Cam y a Jafet. Sabemos que de estos 3 hijos descienden todos nosotros, toda la raza humana. Pero cuando lleguemos al capítulo 10 del Génesis, vamos a estudiar etimológicamente e históricamente las descendientes de toda la raza humana por medio de los 3 hijos de Noé. Vamos al capítulo 6 del Génesis y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, queriendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Al llegar al capítulo 6 del Génesis, hemos llegado al centro de la revelación bíblica en cuanto a la maldad del mundo antiguo. La primera maldad que nosotros encontramos en el Génesis la vimos en la vida de Caín, en un individuo. Después vemos la maldad no de un individuo, sino de una familia. En Lamec, sus 2 esposas, la poligamia que cometió Lamec y todos los descendientes de Lamec. Pero aquí en el capítulo 6 del Génesis ya encontramos no la maldad de un hombre, de una familia, sino del mundo entero. Vean ustedes cómo desde el capítulo 4 de Caín, de Génesis, cuando Caín comienza con el asesinato de su hermano, crece el pecado y se llena, y la levadura crece a tal grado que al llegar a este capítulo el mundo está literalmente infectado.
No solamente está infectado al llegar al capítulo 6 del Génesis el mundo, sino que también la infección del mundo no solamente es inmoral, sino también demoníaca. Llegamos a la degeneración sexual, llegamos a la inmoralidad, a la desintegración absoluta y radical de la familia humana y encontramos por primera vez la primera invasión demoníaca en contra de la raza humana. En esta noche vamos a estudiar perfectamente bien, tanto etimológicamente, o sea, en su descendencia literal de las palabras, como también histórica y nuevotestamentariamente, los descendientes que se mencionan aquí en el capítulo 6 del Génesis de los hombres y los hijos de Dios. Y vamos a ver en este estudio, en esta noche, muy cuidadosamente, algo que nos va a asombrar a todos. La potencialidad que existe en estos demonios, en estos espíritus, para poder penetrar en el DNA, en la genética humana, y tratar de pervertir por primera vez la raza humana en los tiempos de Noé. Antes de estudiar esto, quiero que vean ustedes en Mateo capítulo 24 las solemnes palabras de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a los tiempos de Noé. Mateo 24, del 37 al 39. Vamos a citar estas palabras porque nos adelantamos como 4 o 5 mil años en la historia y Jesucristo no usa los tiempos del rey David, ni usa los tiempos de Jeremías, ni de Amós, ni de Esdras, ni de nadie. Jesucristo nos presenta en el siglo XX, a nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los días, una generación que existió en el mundo antiguo. Y de los cientos de generaciones que han existido, Jesucristo escogió principalmente la generación de los tiempos de Noé. Cristo dijo que las características que existían y que vamos a estudiar en esta noche, que son 3, las 3 características que determinaron y marcaron los tiempos de Noé, se iban a volver a repetir antes de que Él viniera. Entonces es de suma importancia para nosotros que en esta noche podamos estudiar muy cuidadosamente estas características para compararlas con el siglo XX y darnos cuenta hasta qué grado nos hemos llegado a comparar con la generación de los tiempos de Noé. Jesucristo dijo en el versículo 37 del capítulo 24 de Mateo, más como en los días de ¿quién? Muy bien, más como en los días de Noé. Así será. O sea, exactamente como en los días en que Noé vivió, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Subrayen en sus Biblias los que gusten esta frase. Es una frase clave. No entendieron. Ahí se encuentra el secreto de la apostasía. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a algunos nada más. No, dice la Biblia que en los tiempos de Noé, todo el mundo y toda la generación de sus tiempos, el diluvio se los llevó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Regresamos a Génesis capítulo 6. Y vamos a comenzar a estudiar los primeros versículos. Quiero que noten en el primer versículo y en el segundo versículo del capítulo 6 del Génesis, 2 grupos diferentes. Vamos a comenzar desde ahí. Vamos a ver 2 grupos diferentes. Vean en primer lugar que dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿correcto? Los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Bueno, aquí tenemos el primer grupo, los hombres y sus hijas, o sea, seres humanos. En el versículo 2 vemos que viendo los hijos de Dios, aquí está el segundo grupo. Ya no dice, aconteció que viendo los hombres, ya hay otro grupo que se injerta aquí y que ahora se llama de una forma diferente. Y el hebreo de esta frase es Bene Elohim. Hijos de Dios, aquí es la palabra B de burro, M-E, Bene Elohim, significa hijos de Dios, literalmente. La frase los hombres es la palabra Adán. Y sabemos que la palabra Adán se usa en términos genéricos, significando la raza humana en general. Entonces aquí encontramos en estos 2 grupos totalmente diferentes, los seres humanos y sus hijas, y a los que se les llama hijos de Dios.
la pregunta en esta noche que vamos a contestar usando la Biblia, no vamos a interpretar y decir, bueno, pues yo pienso que fueron estos o aquellos, vamos a ver que la Biblia diga quiénes son los hijos de Dios. Y vamos a contestar la primera pregunta en esta noche. ¿Quiénes son estos hijos de Dios y por qué en estos versículos se hace diferencia entre ellos y los seres humanos? Vamos al libro de Job en el Antiguo Testamento y vamos a ver algunos pasajes donde se mencionan estos hijos de Dios. Se mencionan aproximadamente 3 o 4 veces en el Antiguo Testamento. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Veamos ahora Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron, ¿quiénes? Los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahora veamos el capítulo 38 de Job, versículo 7. Génesis 38, versículo 7. Job 38, versículo 7. Vamos a ver el versículo 4, del 4 al 7, para tener el contexto en donde vuelven otra vez a intervenir estos hijos de Dios. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Queridos hermanos, en estos 3 pasajes que hemos nosotros examinado, no hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde se mencionen los hijos de Dios. En los primeros 2 versículos que hemos visto nosotros en Job 1:1 y 2:1, los hijos de Dios forman parte de la comitiva de Satanás. En Job 1, vuelvo a repetir, en Job capítulo 2, estos hijos de Dios son seres angelicales. Y en el capítulo 38 se nos muestra que antes de la caída, antes de que existiera todo, cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice la Biblia que estos ángeles, antes de ser en estado caído, se les llamaba hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, el término hijo de Dios es un atributo que nos pertenece únicamente a los cristianos. Pero en el Antiguo Testamento, la frase hijo de Dios se refiere, de acuerdo a la propia Biblia, a los ángeles caídos. A los ángeles caídos. Vamos a ver ahora, en 1 de Pedro capítulo 1, ¿quiénes eran estos ángeles caídos? ¿Y de qué forma comenzaron a meterse o por qué se metieron? Porque después del capítulo 6 del Génesis, no se encuentra ninguna explicación, más que en el Nuevo Testamento, de la forma en que estos hijos de Dios o ángeles intervinieron en los tiempos de Noé. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus? El versículo 20 nos da la respuesta. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días ¿de quién? De Noé. Mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Encontramos en esta frase que estos ángeles, o un grupo de ángeles, que existieron en los tiempos específicos de Noé, desobedecieron, vamos a ver más adelante en qué consistió su desobediencia, y fueron encarcelados en tiempos de Noé. ¿Por qué esta frase aquí en el versículo 19, espíritus encarcelados,
no se refiere a seres humanos. Bueno, no se refiere a seres humanos porque en el Antiguo Testamento existe solamente esta mención del lugar donde se encuentran los ángeles caídos. El lugar de los seres humanos se le llamaba Sheol, que significa literalmente en el hebreo lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que la palabra Sheol se tradujo literalmente en la palabra griega Hades. La palabra Hades, repito, es la traducción de la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, y la palabra Sheol se tradujo Hades. Cuando se menciona el Hades en el Nuevo Testamento, se menciona como un lugar donde estaban todos los muertos, pero por primera vez Cristo nos corre la cortina y nos muestra que las personas o los espíritus de los seres humanos que estaban en el Sheol o en el Hades estaban divididos. Los buenos de un lado, los malos del otro lado. Y había una cima en medio, dice Cristo, y los buenos no podían pasar para acá, creo que mis ganas tenían de pasar, y los malos no podían pasar también para allá. Cristo dijo que los que estaban en ese mundo, en el mundo espiritual, que era el lugar donde estaban esperando el juicio, los malos tenían sed, recordaban, tenían memoria, podían reconocer a los que estaban del otro lado y anhelaban por toda la eternidad que les dieran permiso de volver a vivir y avisarles a sus familiares del lugar de tormento. Todo esto lo encuentran ustedes en el Evangelio de Lucas, en la historia, porque no es parábola, del rico y de Lázaro. Ahora bien, vamos a ver nosotros otro pasaje en 2 de Pedro, de vuelta, y vamos a tener más luz acerca de estos seres, espíritus, ángeles caídos o encarcelados. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ¿quiénes? Aquí ya se menciona, ya no se dice espíritu, ya se menciona literalmente ángeles. Vean ustedes, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Esta palabra infierno, quiero que la apunten, porque el original griego no es Gena ni Hades. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. No vuelve a aparecer esta palabra que se tradujo infierno en el original griego en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra aquí que se tradujo infierno es la palabra Tartarus, con T de tato. Tartarus, como torta, Tartarus. Y significa literalmente lugar nunca visto. Sino que arrojándolos a un lugar que jamás nadie ha visto, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí tenemos más luz en la segunda carta de Pedro, porque está mencionando los mismos seres que pecaron en tiempos de Noé. Que alguien pecó en el cielo, cayeron los ángeles, fueron encerrados y ahorita están guardados ahí, y en esa prisión se les va a abrir la puerta hasta el capítulo 9 del Apocalipsis, cuando comience la gran tribulación, donde se le llama en Apocalipsis el abismo. Se abre la puerta, el abismo, sale el destructor, el Apolión, que es el jefe de esos que están ahí encerrados, y comienzan los demonios en forma de langosta a torturar a los seres humanos, a poseer a los reyes de la tierra y a convertir la tierra en el infierno más grande que la raza humana ha conocido. En este pasaje de 2 Pedro se nos revela que estos ángeles que pecaron fueron arrojados, repito, a una prisión o a un lugar nunca visto. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta. Ya vimos en primer lugar que los hijos de Dios son ángeles caídos. Son ángeles caídos porque desobedecieron. ¿En qué consistió su pecado? ¿Qué fue lo que hicieron para ser arrojados y ser separados de todos los demás ángeles? Quiero repetirles que los ángeles están divididos en 3 grupos. Los ángeles buenos, los ángeles malos encerrados, los ángeles malos sueltos. Vuelvo a repetir, hay 3 grupos de ángeles. Los ángeles buenos sueltos, los ángeles malos encerrados, de los cuales menciona 1 de Pedro y 2 de Pedro, y los ángeles que están ahorita sueltos, que se les llama espíritus demoníacos, espíritus inmundos, o la palabra griega daimon, que significa seres inteligentes. Nunca se usa la palabra griega diabolos, que es la palabra griega para designar al diablo. Esta palabra es diabolos, de la cual se tradujo la palabra demonios.
Ahora vamos a Judas y vamos a encontrar en el libro de Judas, dando vuelta a segunda de Pedro, y está Juan y después está Judas. Y aquí, sin lugar a dudas, ya quitando toda la paja, de una forma absolutamente clara se nos muestra en qué consistía el pecado de estos ángeles del tiempo de Noé. Su desobediencia. Dice el versículo 5 y 7, del 5 al 7. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y a quiénes? Y a los ángeles. Vean ustedes que ya se nos da más información. Aquí se nos dice, en primer lugar, que no guardaron su dignidad. Número 2, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles del versículo 6. De la misma forma, los sodomitas, que los ángeles, habiendo, ¿qué dice? Yo no lo digo. Es maravilloso y me encanta enseñar la Biblia, y que la Biblia hable por sí. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, que estos ángeles fornicaron. Y dice la Biblia que fueron en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean ustedes las tres cosas que se mencionan en este pasaje acerca de los ángeles. En primer lugar, dice la Biblia, no guardaron su dignidad. En el original griego, esto significa que estos ángeles no guardaron su estado original. No guardaron su estado original. Cuando Dios crea al hombre, Dios le da al hombre un órgano reproductor sexual y le da a la mujer órganos reproductores sexuales. Este fue el estado original en que Dios creó a la raza humana. Y cuando un hombre usa el sexo con otro hombre, la Biblia le llama sodomismo, se le llama homosexualidad, se le llama abominación, se le llama inmundicia, se le llama vergüenza. Porque el estado original de la creación era para que el hombre tuviera relaciones con la mujer, no con otro hombre, ni con animales, ni con otros de otra especie. Era para que tuvieran relaciones el hombre y la mujer, y como producto naciera un ser, genética y cromosómicamente exactamente diseñado como Dios lo hizo. Vimos nosotros, cuando estudiamos el Génesis, que cuando esta ley de las cromosomas se invierte, y cuando cruzas tú a un caballo con una burra, sale una mula, y genéticamente la mula se convierte en un animal estéril, en una raza híbrida, porque no puede ya reproducirse. Ha violado la ley del Génesis. Cada especie y cada cosa según su género. Si tú quieres cruzar un mosco con una águila, o una mosca con un chilpayate, o con otro insecto, o un dinosaurio o un elefante con una tigresa, o un conejito con un perro, estamos violando lo que Dios estableció. Cada carne según su carne, cada especie según su especie, y cada género según su género. Cuando comenzamos a penetrar en el mundo de la genética y a pervertir la genética de Dios, recibimos la condenación divina. Y vamos a ver nosotros poco a poco en esta clase cómo en el siglo XX, por primera vez, cuando se ha descubierto que genéticamente se puede alterar el código genético, se acaba de descubrir que podemos los seres humanos alterar el código genético del hombre. Y en cuanto los ginecólogos descubrieron eso y los genetistas comenzaron a decir, Dios mío, ahora sí podemos crear lo que queramos. Pero se les olvida que el día que comiencen a meterse, y ya se están metiendo, vamos a comenzar a ver muy pronto monstruos en el planeta Tierra. Entonces, en primer lugar se menciona que estos ángeles no guardaron su dignidad. En segundo lugar se menciona que abandonaron su propia morada. Aquí la palabra morada es la palabra griega diketerion, y significa literalmente casa o habitación.
Aquí encontramos en segundo lugar entonces que estos ángeles se les asignó un lugar y no podían salir de ese lugar. Ese lugar fue abandonado, dice su casa, su habitación, y salieron de su casa, porque vemos en Génesis que dice, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y en ese momento comenzaron a tratar de penetrar en la genética de la mujer y a tratar de pervertir la raza humana para impedir el nacimiento y la promesa de Génesis 3:15. Y en tercer lugar se nos dice, sin tapujos, al igual que los sodomitas, al igual que ellos, fornicaron y fueron tras vicios contra naturaleza. La palabra vicios contra naturaleza, apúntenla por favor, es la palabra griega, heteres sarx, con H, heteres, y luego S-A-R-X, y significa carne de otra clase o de otra especie. Se fueron tras otra carne que no era la suya. Se fueron tras otra especie. Hagan de cuenta que un hombre viola a una gallina. Está yendo tras vicios contra naturaleza, está buscando carne que no es su especie. O que un caballo se va tras una burra, está yendo contra carne que no es su especie. Está violando una ley. Pero los primeros en haber violado la genética fueron los demonios, los ángeles caídos. Y la Biblia nos dice claramente en este lugar que estos ángeles, vamos a resumir, número 1, abandonaron el lugar donde vivían. ¿Para qué? Para fornicar con otra clase de seres, diferentes a ellos, diferentes en especie, diferentes en genética también, que éramos nosotros. Propósito, pervertir. Ahora que sabemos en el siglo XX, el DNA o la genética de los seres humanos. Este fue el propósito principal de ellos. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de esta relación ángeles-humanos? En primer lugar, vimos en Judas capítulo 6, versículo 6, que para los ángeles el resultado fue que en ese momento Dios los agarró a todos ellos y los encerró en un lugar llamado el Tartarus, y ahí están guardados. Vemos que la perversidad de ellos no podía permitir que pudieran continuar libres en el planeta Tierra. Ahora vean en 1 Corintios 6:3. ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo y nunca han sabido de qué se trata? 1 Corintios 6:3. Y veamos en este versículo que nosotros los cristianos vamos a encargarnos de ser el gran jurado contra estos ángeles que pecaron en tiempos de Noé. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A ver, ¿a cuáles? Los libres pues no son buenos, ¿no? Ya no vuelven a caer ellos. Los malos libres tampoco, porque todavía andan sueltos y todavía no están condenados. Ellos van a ser destruidos con el anticristo y Satanás en el lago de fuego. Pero aquellos que están ahorita en la cárcel, dice la Biblia en Corintios 6:3, que nosotros les vamos a juzgar. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si se nos va a entregar a nosotros, mis queridos hermanos en Jesús, de todas las iglesias de esta noche, el poder tener el discernimiento. Fíjate que para que tú te conviertas en juez, en un jurado en Estados Unidos te mandan a hablar de la corte, señor quiero que lo cite, señor Busin, vamos a juzgar a esta persona, venga usted de las 5 a las 8 de la noche y en los 3 días que yo sirvo de jurado en Estados Unidos no puedo tener contacto con amigos ni con nadie. Me pone con todo el jurado, viene el abogado defensor y comienza a acusar, viene el otro acusador, y el jurado es el que toma la decisión y el discernimiento de los dos abogados. En última instancia, el juez decide, pero el jurado es el que decide últimamente, junto con el juez, si es culpable o no es culpable. Pues dice la Biblia que en el bema de Cristo, del tribunal de Cristo, cuando después de que seamos juzgados con nuestras obras, todos nosotros vamos a estar como gran jurado y van a traer en primer lugar a nosotros a los ángeles. Y cuando veamos esos seres en Isaías, vamos a decir, estos, y principalmente con el cabecilla que es el diablo, vamos a decir, este era el que traía tanto relajo, este era el que me tenía calentada la cabeza, este era el que trastornó a los mundos y el que provocó revoluciones y guerras, y provocó enemigos y hizo tantas cosas.
En este momento nosotros, dice la Biblia en 1 Corintios 2, porque tenemos la mente de Cristo y el espiritual no puede ser juzgado de nadie, podremos emitir el discernimiento para juzgarlos a ellos mismos en ese día. Hermanos, si esa mente que vamos a tener en el día del juicio la tenemos ahorita, ¿sabes todo eso? 1 Corintios 2, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado a nadie. Ahí se usa la palabra griega anacrino, que significa el espiritual discierne todas las cosas. Si ahorita en la iglesia tenemos problemas nosotros, y nuestra congregación y nosotros como líderes no tenemos la sabiduría, ni la vivencia con Cristo, ni en su palabra todos los días, para poder decir, este hermano, fuera de la iglesia, si no tenemos esa sabiduría para sacar personas que están causando daño a la iglesia, no servimos como líderes entonces. Si ahorita permitimos el pecado en la iglesia, también vamos a decir a los ángeles, pobrecitos en el día del juicio, y no vamos a poder decir eso. A él se enojó, y reunió a los corintios y les dijo, ustedes no pudieron juzgar a un muchacho que estaba fornicando con su madrastra, ¿cómo es posible entonces que ustedes puedan el día del juicio juzgar a los ángeles? Vemos nosotros entonces que para los ángeles hubo encarcelamiento. Hermanos, ¿cuál fue el resultado para los seres humanos? Regresemos a Génesis 6. ¿Qué provocó esta interrelación sexual entre ángeles y seres humanos? Quiero que noten en el versículo 4 que por primera vez en la Biblia se introduce una palabra que se tradujo gigantes. Esta palabra gigantes, apúntenla por favor, es la palabra hebrea Nepilim, con N de nena, N-E-P-H, Nepilim. Y esta palabra significa, viene del verbo napal, nos suena también N-A-P-H-A-L, napal, hebreo, el verbo hebreo napal, que significa caídos. Vean Números capítulo 3. Vamos a ver dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de estos gigantes. Números, capítulo 13, versículo 28 y versículo 33. Vamos a ver cómo estos gigantes tienen un predominio en el Antiguo Testamento, y vamos a ver en el último pasaje de qué manera eran genéticamente degenerados. Dice Números 13, versículo 28 en primer lugar. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Quiero que observen esto. La genética de Adán y Eva se transmitió a Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después, Abel sale por otro lado por tierra de Nod, tiene un tercer hijo de Adán y Eva que es Set, y de ahí viene la línea mesiánica o la descendencia de Cristo. Después de que tiene Set, Caín se casa con unas hermanas, porque en el capítulo 5 vemos que tuvieron muchos más hijos, y toda la genética del hombre son hombres de estatura normal, digamos unos 70, unos 80 de estatura. Pero cuando encontramos la invasión demoníaca, en el capítulo 6, se introduce una palabra hebrea diferente, que es la palabra Nepilim. Y cuando seguimos la huella de toda esta palabra en todo el Nuevo Testamento, porque es una palabra Nepilim, encontramos que cuando mandó Moisés a Josué y a Caleb a la tierra a investigar cómo estaba la cosa, llegan ellos con el reporte y les dicen, está la tierra pero tremenda, y vimos gigantes, o sea, hombres que pasaban de los 2-3 metros, ¿cómo lo sabemos? Por Goliat de Gat. Goliat pertenecía a la región de Gat, y Goliat medía, de acuerdo a la Biblia, 3 metros 15 centímetros. Desde los tiempos del Antiguo Testamento no ha vuelto a haber otro gigante. Creo que había un jugador de básquetbol hace poco que medía 2.50, creo que 2.70, pero nadie ha vuelto a llegar a este degeneramiento, porque es un degeneramiento genético, una alteración genética de las cromosomas para producir esta estatura. Vean ahora 2 Samuel capítulo 21. Y aquí lo encontramos más claramente. 2 Samuel capítulo 21, versículos 18
al 21. Segunda de Samuel 21, versículos 18 al 21. Aquí encontramos ya una clara descripción de los gigantes. Y dice así: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de ¿quiénes? De los gigantes. Y otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Acuérdense que Goliat era de Gat, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente ¿de quién? De los gigantes. Vemos nosotros, pues, la degeneración genética. ¿En dónde tuvo lugar este degeneramiento? O sea, si Dios me construyó a mí y me puso en cada célula de mi cuerpo un código genético que es inalterable, y en ese código va que tengo que tener 5 manos, dedos aquí y 5 dedos acá, un par de ojos, un par de oídos, un par de piernas, etcétera, etcétera, para que yo produzca otra cosa, tiene que haber una alteración. En el siglo XX, con el avance tecnológico, la ciencia se ha descubierto que las alteraciones genéticas pueden ahora ser producidas por la talidomina, por ejemplo. Las madres que tomaban talidomina, ignorantemente, se descubrió más tarde que producían monstruos. Ahora sabemos que no solamente la talidomina, sino la marihuana. Ustedes saben, la marihuana, al igual que el ácido lisérgico o el LSD, que es dietilamida de ácido lisérgico, químicamente altera las cromosomas y los daños genéticos son irreversibles. Tú te las truenas y le das a tu esposa. Si tu esposa está embarazada e ingiere o huele el humo de la marihuana, tu esposa puede. Ese humo llega a las cromosomas de una forma increíble, penetra y de alguna forma las drogas, los nibutales, los seconiales, los activanes, el ácido lisérgico, la talidomina, penetran en el código y lo alteran y producen perturbaciones, perversiones genéticas. Esa es una de las consecuencias del mundo de los drogadictos. Ahora bien, vayamos a Apocalipsis 9 y vamos a acabar con estos gigantes viendo que estos demonios, estos ángeles de los tiempos de Noé, se les abre la puerta. Se les abre la puerta. Y veamos nosotros en Génesis 9, Apocalipsis 9, del 1 al 3, que dice la Biblia que en la quinta trompeta, el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es el abismo? Si ustedes leen Lucas, y ustedes leen los evangelios, ahí encontramos que cuando Cristo sacó a los demonios, los puercos, a los cuales los demonios se metieron, ven ustedes cómo los demonios se pueden meter a una paloma, a un caballo, a una yegua, al ser humano, y conocen el código genético de cada cosa y pueden alterarlo, pueden pervertirlo. Ellos son seres inteligentes, súper inteligentes. En ese momento, los demonios le gritaron a Cristo. ¿Se acuerdan que le gritaron? No nos mandes al abismo. Entonces, ¿qué es el abismo? Esas prisiones donde están encerrados también el Tartarus, los demonios de Génesis capítulo 6. Bueno, pues se le abre el pozo del abismo, versículo 2, se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículos del 7 al 11. El aspecto de las langostas, o sea, de esos seres que salieron del abismo, eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Aquí no me salgan que son helicópteros, por favor, Por ahí leí una vez un comentario de Apocalipsis que eran helicópteros. Juan, para no dejar claras dudas, si no era esta frase, caras humanas, parecerían realmente helicópteros. Pero dice Juan, tenían como caras humanas. O sea, Dios literalmente, si hubiera sido un helicóptero, hubiera dicho, bueno, una cosa que volaba y yo dejaba así, parecían langostas, sí, pero está describiendo claramente que no eran helicópteros, tenían caras como humanos, eran seres monstruosos.
Versículo 7. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello, como cabello de mujer. Los helicópteros no tienen cabello. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí encontramos que estos seres monstruosos, perversiones genéticas, van literalmente a cubrir el planeta Tierra. Bueno, los niños que van a estar en esa época ya vieron Frankenstein. No, hombre, se ríen de Frankenstein. Ya vieron, los pitufos se ríen de los pitufos. Los grandes, hasta se hacen simpáticos. El exorcista la ven 5 veces. La raza que está ocupando el planeta Tierra está siendo preparada psicológicamente por las películas para aceptar esta clase de monstruos. Cuando aparezcan, no se van a asustar. Yo me acuerdo que yo estaba niño cuando vi la película de Frankenstein en casa de mi abuelita, y se los juro que no dormí en 3 días. Frankenstein ahorita es un bobo. Comparado con el sangrerío que sacan en las películas. El otro día, el día anterior estaba en el desayuno en el hotel, que el hotel me enseñó un cuarto, cortesía un día antes, ahí estaba con mis hijos, y ahí en el hotel hay cablevisión, y prendieron la televisión, y sacan una película que se llama Masacre en Texas. Un cuate con una sierra, correteando toda la gente, y así se ve cuando le mete la sierra en la cabeza y le brincan los ojos, la nariz y todo, y agarra el otro cuate con un martillo destruyéndole así la cabeza, ¿verdad? Y veíamos otro día estaba el programa de la televisión en otros cuartos, y mira. Es increíble. Y yo le dije, apaguen esa cosa, Dios mío, de aquí no dormirían 20 días. Es increíble, los programas de televisión tan sangrientos, tan sádicos, que existen ahorita, y los monstruos que sacan, así Frankenstein les digo que es un Rock Hudson comparado con los monstruos de ahorita. Pues hasta allá nos dirigimos. Quiero acabar con las objeciones. Hay objeciones acerca de lo que acabamos de hablar, y les voy a presentar las 2 objeciones que existen. Porque muchos estudiantes sinceros de la Biblia dicen que estos ángeles no eran ángeles caídos, sino la descendencia de Caín. Entonces dicen, unos serán hombres y otros hijos de Dios. A los de Caín se les llama hijos de Dios, a los otros hombres. Quiero que vean ustedes en esta objeción lo siguiente. Vimos que solamente se usa la frase hijo de Dios para los ángeles en el Antiguo Testamento. Objeción tachada. Nunca jamás se vuelve a usar este nombre para la descendencia de Caín. Se usa nada más para los ángeles. Otra objeción. Los ángeles no se pueden reproducir, pues Cristo dijo que no tenían sexo. Cristo no dijo eso. Si ustedes leen Mateo 22, del 29 al 30, vamos a leerlo. Veamos realmente lo que Cristo dijo. Mateo 22, del 29 al 30. O sea, esta es la segunda objeción y ya no hay más, pero esta es la más fuerte. Y dice, no, eso no puede ser, porque Cristo dijo que los ángeles no se reproducían. Bueno, vamos a ver qué dijo Cristo. Mateo 22, 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras del poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se harán un casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios ni Dios de muertos, sino vivos? Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vuelvo a repetir. Porque en la resurrección, versículo 30, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Las personas que sostienen esta objeción, quiero decirles que Cristo está mencionando a los ángeles del cielo, no a los ángeles caídos. Que después de esto se hayan convertido en asexuales, o que los ángeles buenos no se reproducen, o no tienen deseos pecaminosos, como nosotros el día que estemos allá, le dijeron a Cristo, oye, yo tuve 5 esposas,
Juana, Petra y Silverio. ¿Con cuál de las tres, cuando yo llegue al cielo, con cuál de las tres me voy a ir? ¿O cuál de las tres va a ser mi esposa? Y Cristo les dijo, bueno, y en todo su problema radica en que no conocen la palabra de Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ser iguales que los ángeles. En el cielo ya no va a haber reproducción. En el milenio sí va a haber reproducción, pero en el cielo no va a haber reproducción. ¿Por qué no va a haber reproducción? Posiblemente por eso. Porque en la reproducción hay el deseo. El deseo. Y de repente me gusta esta angelita. Y está mejor que mi Liborio de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, no va a haber esos deseos, porque si hubiera un deseo y tengo hambre, oye, y no hay de comer una hamburguesa, por ahí vamos a Marta, hacemos unas hamburguesas o lo que sea, cualquier deseo que existiera, o impulso biológico que Dios puso en los hombres, y se repitió en el cielo, ya la felicidad no sería total y absoluta. Pero parece ser que en el principio, cuando estos ángeles se revelan, parecía que sí tenían la capacidad de reproducirse y de alterar genéticamente los seres humanos. ¿Cómo puede un demonio poder poseer el cuerpo de una mujer? Muy sencillo. Cuando un drogadicto tiene relaciones con una muchacha, cuando un hombre tiene relaciones con una puerca o con una gallina, las perversiones que nacen son perversiones demoníacas. Los demonios poseen a esa persona para que vaya en contra de vicios en contra de naturaleza. Vean ustedes lo que Dios ha hecho en el siglo XX. Permitir una peste peor que la bubónica del siglo XIV. La coincidencia, que no es coincidencia, que en la gran mayoría esta peste es resultado de relaciones homosexuales. ¿Por qué el 80% de los homosexuales tienen esta enfermedad? Pónganse a preguntar todos ustedes. La ley bíblica, lo que el hombre siembre, el hombre recogerá. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra y por recordarnos que el sexo es algo santo y sagrado delante de tus ojos. No podemos hacer uso de él como nosotros queremos. ¿O que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenemos de ti y que ya no nos pertenecemos?